En este video les hablaremos acerca del régimen pensional y salarial de los empleados públicos. Nuestro grupo está conformado por Ana María Guerrero, Rudy Caterín Santos y Wilson Javier Vera. ¿Qué son las prestaciones sociales? Las prestaciones sociales constituyen pagos que el empleador hace al trabajador directamente o a través de las entidades de previsión o de seguridad social en dinero, especie, servicios u otros beneficios con el fin de cubrir los riesgos o necesidades del trabajador originados durante la relación de trabajo o con motivo de la misma. Los tipos de prestaciones sociales son las prestaciones sociales comunes y las prestaciones sociales especiales. Las prestaciones sociales comunes son aquellas de las cuales debe hacerse cargo todos los empleadores independientemente de su capital. Estas prestaciones sociales son las prestaciones por accidentes o enfermedad profesional, el auxilio monetario, por enfermedad no profesional, el calzado, vestido, labor, la protección, la protección a la maternidad, el auxilio funerario o auxilio de cesantías. Mientras que las prestaciones sociales especiales son aquellas que por el impacto económico que conllevan están a cargo de ciertas empresas atendiendo a su capital, como lo son la pensión de jubilación, el auxilio y las pensiones de invalidez, escuela, especialización, primas de servicios y el seguro de vida colectivo. Tienen la naturaleza de prestación social las siguientes: las vacaciones, las primas de vacaciones, la bonificación por recreación, la prima de Navidad, el subsidio familiar, el auxilio de cesantías, intereses a las cesantías en el régimen con liquidación anual, dotación de calzado y vestido labor y pensión de jubilación, indemnización sustituta de pensión de jubilación, pensión de sobrevivientes, auxilio de enfermedades, indemnización por accidentes de trabajo o enfermedad profesional, auxilio funerario, asistencia médica, farmacéutica, quirúrgica y hospitalaria, servicios odontológicos, pensión de invalidez, indemnización sustituta de pensión de invalidez, auxilio de maternidad, bonificación de dirección para los altos funcionarios del Estado. Las prestaciones sociales a cargo del empleador son las vacaciones, la prima de vacaciones, bonificaciones por recreación, prima de Navidad, auxilio de cesantías, intereses a las cesantías en el régimen con liquidación anual, administradas por un fondo privado, dotación de calzado y vestido de labor, bonificación de dirección para altos funcionarios del Estado. Vamos a hablar ahora de las vacaciones. La definición de las vacaciones es: las vacaciones son el descanso remunerado equivalente a 15 días hábiles a que tiene derecho el empleado después de haber laborado durante un año con la respectiva entidad. Estas vacaciones están reglamentadas principalmente por el Decreto Ley 3135 de 1968, el Decreto Ley 1045 de 1978, el Decreto Ley 2150 de 1995, la Ley 995 de 2005, el Decreto 404 de 2006, el Decreto 1083 del 2015. Las características de las vacaciones: la cesación transitoria del ejercicio efectivo de las funciones, no se pierde la vinculación con la administración, solo se podrán acumular vacaciones hasta por 2 años, genera vacancia temporal del empleo, también es viable promover el empleo de manera temporal mediante encargo. La prima de vacaciones. La prima de vacaciones es un auxilio económico que percibe el empleado por el valor de 15 días de salario con el fin que dispongan de más recursos para disfrutar su periodo de vacaciones o su periodo de descanso. Esta prima de vacaciones está fundamentada principalmente en el Decreto 3135 de 1968, el Decreto Ley 1045 de 1978, la Ley 2150 de 1995, la Ley 995 del 2005, el Decreto 404 del 2006 y por último el Decreto 1083 del 2015.
El siguiente es la bonificación por recreación. La bonificación por recreación se reconoce a los empleados públicos por cada periodo de vacaciones en cuantía equivalente a 2 días de asignación básica mensual que les corresponde en el momento de iniciar el disfrute de su respectivo periodo vacacional. Asimismo, se reconoce cuando se compensen las vacaciones con dinero. El fundamento legal está bajo los mismos estamentos, el decreto 451 de 1984, la ley 995 del 2005, la ley 404 del 2006, el decreto 330 del 19 de febrero del 2018. Auxilio de cesantías. El auxilio de cesantías corresponde a una suma de dinero que el empleador está obligado a pagar al trabajador a razón de un mes de sueldo o jornal por cada año de servicio a la finalización del contrato de trabajo. En el caso de los particulares o en el caso de los públicos, un mes de sueldo o jornal por cada año de servicio, pero basado en el mismo fundamento jurídico y filosófico a una y otra clase de trabajadores, la relación de trabajo. En este caso también podemos decir que las cesantías se pueden dar de dos formas, bajo el régimen de cesantías de liquidación anualizada o el régimen de cesantías por liquidación retroactiva. En este caso, el primero se caracteriza por la liquidación de las cesantías de manera anual, cancelando igualmente un interés por el valor causado, mientras que el régimen de cesantía retroactiva se caracteriza por la liquidación al final de la relación laboral con el último sueldo devengado. En este caso no contempla el pago de intereses de cesantía. El siguiente es la dotación de calzado y vestido labor. La dotación de la prestación social consiste en la entrega gratuita y material de un vestido y un calzado a cargo del empleador y para el uso del servidor en las labores propias del empleo que ejerce. La entrega de esta dotación para el trabajo no constituye salario ni se computa como factor en ningún caso. En este caso, solo recibirán este tipo de dotación aquellos servidores públicos que devenguen un salario inferior a 2 salarios mínimos legales vigentes y esta dotación se dará en 3 periodos del año. La prima de Navidad. La prima de Navidad es una prestación social que consiste en el pago del empleador al servidor en la primera quincena del mes de diciembre la suma equivalente a un mes de salario que corresponde con el cargo que desempeña al 30 de noviembre de cada año. Esta prima la recibirán todos los servidores públicos en la fecha establecida para aquello que es el 15 de diciembre. Bonificación de dirección. Este es un reconocimiento en dinero equivalente a 4 veces la remuneración mensual compuesta por la asignación básica, los gastos de representación y la prima técnica, cualquiera que sea el concepto por la que se la confirió. Esta bonificación se pagará en 2 contados iguales en fechas 30 de junio y 30 de diciembre del respectivo año y no constituye factor para liquidar elementos salariales o prestacionales, ni se trata en cuenta para determinar remuneraciones a otros empleos públicos. Esta prima solo lo recibirán aquellos servidores que ocupan cargos de directivos del orden nacional. Las prestaciones en el sistema de riesgos laborales contemplan enfermedad general, accidente de trabajo y auxilio funerario. En este caso son prestaciones que debe recibir el empleado en los siguientes casos. En la enfermedad general, la ARL a la que se encuentra afiliado el trabajador debe asumir la atención y el pago de la prestación asistencial o económica que se requiera cuando se trate de una enfermedad profesional. Igualmente se contemplan mecanismos de repetición entre las ARL responsables después de que la primera pague o atienda la enfermedad profesional. En el caso del accidente laboral, la ARL debe responder integralmente por prestaciones derivadas de este evento. Según el artículo 5 del Decreto Ley 1295 de 1994, el trabajador, ya sea por accidente
laboral o una enfermedad profesional, tiene derecho a la asistencia médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica, servicios hospitalarios, servicio odontológico, suministro de medicamentos, servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento. El auxilio funerario es una prestación social que consiste en la entrega de un valor determinado para cubrir los gastos fúnebres de entierro del afiliado. En este sentido, el fundamento legal está en las siguientes normas. Según la Ley 100 de 1993, en el artículo 51, tiene derecho el afiliado al régimen de seguridad social de pensiones con régimen solidario de prima media con prestación definida. Y, de igual forma, los afiliados de régimen de seguridad social en pensiones con régimen de ahorro individual con solidaridad. Estos últimos tendrán derecho a reclamar el auxilio funerario con el último salario base de cotización. De igual forma, se debe tener en cuenta los que están afiliados a el sistema de riesgos laborales. Las prestaciones sociales a cargo de la Caja de Compensación Familiar las constituye dentro del servicio de subsidio familiar. Este subsidio es en dinero, servicio o especie y lo reciben los trabajadores con medianos y menores ingresos. Esto con el fin de generar un proceso de alivio a la carga económica que debe sostener el núcleo familiar. Este subsidio se tiene en cuenta dentro de las personas que tiene a cargo el trabajador, no se considera salario ni se computa con el mismo. Los beneficiarios deben ser tenidos en cuenta conforme a la ley. El subsidio familiar se fundamenta en la siguiente normatividad. Se debe tener en cuenta el artículo 27 de la Ley 21 de 1982, donde se atribuyen algunas características para los beneficiarios que pueden acceder a este subsidio. En este sentido, si se habla de hijos, ya sea legítimos, adoptivos o hijastros, estos no deben sobrepasar la edad de los 18 años. En el caso de que sean hermanos que convivan y dependan económicamente del trabajador y que sean huérfanos de padres, estos no deben sobrepasar los 18 años. En estos dos primeros casos, a partir de los 12 años se debe acreditar la escolaridad de un establecimiento debidamente aprobado. En el caso de que los beneficiarios sean los padres del trabajador, estos deben ser mayores de 60 años y no deben recibir ningún tipo de salario, renta o pensión. Finalmente, si son padres, hermanos huérfanos o hijos que sean inválidos o de una capacidad física disminuida que les impida trabajar, estos causarán una doble cuota de subsidio sin limitación de edad. El trabajador en este caso debe demostrar que las personas se encuentran a cargo y conviven con él. Ahora vamos a hablar sobre los regímenes salariales, en donde están los elementos salariales. Comenzamos con el salario, pues que es todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, cualquiera que sea la denominación que se le dé. Ahora hablaremos de la asignación básica, que es el pago percibido por los empleados que ocupan cargos públicos como contraprestación del desempeño de sus funciones. Aparte de los factores del salario, constituye el pago básico por un servicio. Se establece para cada empleo partiendo de una designación, grado y nomenclatura. Ahora pasaremos a evaluar las clases de salario. Tenemos el salario básico, que es el que recibe el funcionario sin incluir otros factores de salario y que por ley es el que le corresponde a cada empleado según la denominación y grado dentro del sistema de nomenclatura y clasificación de empleos. El salario al destajo es un sistema de remuneración que se ajusta a la retribución directa con el rendimiento del trabajador. El salario no es fijo, sino que varía según el esfuerzo del trabajador o que el trabajador realiza y el resultado que obtiene. El salario complementario es toda percepción económica directa o indirecta que se agrega de modo eventual o fijo en la retribución normal y básica. El convencional es la retribución laboral que se establece por un acuerdo de voluntades provenientes de las partes del contrato de trabajo o intervención de sus representantes profesionales, ya establezca un tipo individual o colectivo. Salario en dinero se opone al salario en especie integrado por valores que son moneda y el salario mixto, compuesto por dinero y cosas al derecho de contenido económico.
en especie es el que se paga en valores que no son moneda, principalmente con productos o proporcionando vivienda o comida. No pierde denominación si prevalece el valor de retribución no monetaria. Integral es una forma en que el empleador y el trabajador pueden convenir libremente el salario en sus diversas modalidades, cuando el trabajador devengue un salario ordinario superior a 10 salarios mínimos legales mensuales. Legal es determinado por la ley como cuantía mínima o como retribución de cierta labor y tiempo. Salario mínimo es la suma menor con que puede remunerarse determinado trabajo en lugar y tiempo fijados. Salario máximo entiende por tal aquella retribución del trabajador que no cabe rebasar por convenio, ley o reglamento que no cabe rebasar. Salario móvil es aquel que por ley o alto de alternaciones paralelas o a nivel de vida y régimen de producción en la empresa suele traducirse en cambios de acuerdo con el tanto por ciento en que se estiman modificaciones en el mercado o en los artículos de primera necesidad desde la entrada en vigor de los salarios primarios. Salario vital es el que Roosevelt caracterizó como remuneración necesaria para una existencia decorosa. Bonificación por servicios prestados. Consiste en el reconocimiento y pago en dinero de un porcentaje del valor conjunto de la asignación básica, los incrementos por antigüedad, los gastos de representación y la prima técnica por título de estudio de formación avanzada y experiencia altamente calificada que corresponden al empleado cada vez cumpla un año continuo de labores de entidades regidas por el Decreto Ley 1042 de 1978. Incrementos de salario por antigüedad. Los incrementos de salario por antigüedad a que se refieren los artículos 49 y 47 del Decreto Ley 1042 de 1978 fueron concebidos en el orden nacional mediante el Decreto 2285 de 1996 para aquellos empleados que pertenecieron durante 2 años en el mismo empleo. Posteriormente se redujo la permanencia en 1 año y cubría no solamente empleados públicos de carrera administrativa, sino también a los que de libre nombramiento y remoción. Reconocimiento por coordinación. El reconocimiento y el pago del 20% de la asignación básica mensual por el ejercicio de labores de coordinación de un grupo interno de trabajo. Este pago no constituye factor salarial para ningún efecto. Prima de riesgo. Es un reconocimiento económico equivalente al 20% de la asignación básica mensual para empleados cuyo ejercicio de funciones implique determinados riesgos. Auxilio de transporte. Es un derecho que se reconoce a favor de aquellos trabajadores particulares y servidores públicos que devenguen mensualmente hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes en los lugares donde se preste el servicio de transporte. Tendrán derecho al auxilio de transporte de los servidores que cumplan con 2 condiciones: que devenguen 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes y que dentro del municipio de desplazarse exista el servicio de transporte. No se tendrá derecho a este auxilio cuando el funcionario disfrute de vacaciones, encuentre uso de licencia, suspendido en el ejercicio de sus funciones o cuando la entidad suministre el servicio. Como siguiente elemento tenemos los viáticos, que por este rubro se le reconoce a los empleados públicos y según el contrato a los trabajadores oficiales del respectivo órgano los gastos de alojamiento, alimentación, transporte, cuando previa resolución deban desempeñar sus funciones en un lugar diferente a su sede habitual de trabajo. ¿Qué también se entiende por comisión de servicios? ¿Qué se entiende por comisión? Bueno, el decreto 1083 del 2015 dispone que para un empleado se encuentra en comisión cuando, por disposición de autoridad competente, ejerce temporalmente las funciones propias de su cargo en lugares diferentes a la sede habitual de su trabajo, o atiende transitoriamente actividades oficiales distintas a las inherentes al empleo del que es titular. Y para terminar tenemos los gastos de representación, que es un elemento salarial que se reconoce por el desempeño de ciertos empleos cuyo ejercicio puede exigir un género de vida que implique mayores gastos en relación con la demanda del ejercicio común de los cargos oficiales. Su regulación es jurídica y es de carácter tanto taxativo como restrictivo.